Y en espacios no convencionales también cambia la cosa. Yo acá les muestro dos ejemplos que son la Pasión que hacíamos en Tafí del Valle y la Batalla de Tucumán. En la Pasión tomamos como idea el teatro plural de mansiones de la Edad Media, que era la posibilidad que esté todo alineado o en lugares donde la gente iba recorriendo. Cuando primero lo hicimos durante 2 años, pensábamos que iban a ir 500 personas en un terreno plano al lado del río que no tenía ningún desnivel. Entonces lo que planteamos fue esto: la gente entraba por acá y estaba el arco, todo el público iba caminando, era un circuito así, estaba acá el templo de Pilato, llegaban al templo de los judíos, el Monte de los Olivos, había un arbolito que existía, la Última Cena, ahí había una tribuna puesta para un poco más de gente, acá estaban los mercaderes del templo, la flagelación, sepulcro y las cruces. Pero resulta que el primer año había 500 personas en cada función, el segundo año ya aparecieron 3000 y ya nos insultaban porque no se veía, no se escuchaba, no estaba amplificado. Además se amplificaba la banda sonora, pero la gente no veía nada porque era tal y no había desniveles. Entonces nos vimos obligados, esto era un caos, no se podía. Encontramos este otro emplazamiento que fue del 96 al 2012, que era como una vieja cancha de fútbol en medio de 2 montañas, y ahí decidimos armar, pero con otro planteo, la misma obra. Cambiamos la banda sonora porque los tiempos entre una escena y otra variaban por la distancia. Entonces la circulación era fundamental. Acá tenía el arco de entrada de Jerusalén, que antes estaba ahí nomás, a 3 metros del templo. Esto por ahí tenía que bajar la gente. Este era el templo judío, la Última Cena, allá estaba Pilato, ahí estaba la flagelación, y el Monte de los Olivos para este lado. El Monte de los Olivos era ahí, que había un arbolito donde se colgaba Judas, y la gente estaba sentada en la loma, en la ladera de la montaña, y ahí había ya 10.000, 15.000 personas por función. Entonces esto tenía un desplazamiento, como era banda sonora y los actores hacían la mímica, hubo que cambiar los tiempos de desplazamiento de actores. Entonces ya ahí era un esquema diferente, el público estaba acá, incluso podía bajar, pero allá no iba. El Calvario era arriba de una loma, estaban las cruces, el sepulcro, la subida. Toda esta subida demoraban como 7 minutos en llegar a la montaña, y había que llenarlo con música y con grabación. Acá era Monte de los Olivos, la Última Cena, etc. Y ahí estaba esto sin gente, cómo se lo montaba. Y ahí está ya con gente, esto es tomado desde el sepulcro. Esto eran las escenas donde la gente se desplazaba junto con los actores, pero básicamente el planteo escénico estaba hecho en función del territorio y fundamentalmente el paisaje, porque el paisaje era el que texturaba todo esto. O sea, no teníamos que hacer ni fondo, ni transparencia, ni nada, con 2 o 3 elementos que sugirieran un límite espacial, como en este caso las columnas y una tarima, y las telas estas que además tenían desplazamiento con el viento que había en el valle, o este era el templo y esto era las corridas de los actores con los sacerdotes. El paisaje era fundamental acá. Ve, esta la Última Cena, ustedes vean, acá había 2 fragmentos de escenografía, 2 pedazos de paredes y nada más, y todo lo demás se sumaba. Con el paso del tiempo, que lo hicimos durante 20 años, ya en los últimos 5 años, ya casi no se podía ver porque la gente empezó a construir y vendían los terrenos con vista a la Pasión. Entonces de golpe estábamos viendo la escena de los Olivos y atrás había 3 minas tomando sol en una terraza, en una casa que nos habían hecho ahí a 5 metros. ¿No? O sea, ya era momento de cambiar de territorio. Entonces decidí no hacerla más y ya está. Se terminó, 20 años era suficiente. La batalla de Tucumán, que decidimos, a pesar que la batalla ocurrió a la madrugada, decidimos hacerla de noche porque contar una batalla, la pasión la hicimos en la puesta del sol y la muerte de Jesús coincidía con la puesta del sol. Medíamos el tiempo en que demora, a qué hora bajaba, se ponía el sol y la alargábamos a la obra 50 minutos antes. Entonces coincidía siempre y había días de sol que era espectacular, los contraluces que se producían. Entonces la naturaleza nos estaba dando los efectos lumínicos que hubiéramos podido hacer en un teatro. En este caso, en la batalla de Tucumán,
hicimos de noche porque era la única manera de poder contar una batalla con explosiones, con humos de colores, con estruendo, con fuegos artificiales. Esto, había que contar la historia de Belgrano, la Virgen, el pueblo de Tucumán. Yo busqué un montón de lugares y decidí hacerlo en el Parque Guillermina. El Parque Guillermina está a la entrada por acá a la Mateluna y entrando, acá está la Mateluna, esta es la entrada y acá en este espacio había una gran explanada y tenía la siguiente característica. Estaba al lado de un bosque y yo podía desarrollar en este bosque 3 lugares y 4 el bosque. Y que era lo siguiente, era la ciudad de Tucumán, la planteábamos en esta punta con maquetas, el campo de batalla y el campamento de Belgrano. Y lo importante era tenerlo al bosque de fondo, porque el bosque en un momento dado se prendía fuego y la gente estaba de este lado. Acá venían 30.000, 35.000 personas y este es el libreto, estos son los desplazamientos. Entonces, el texto está acá y este es el estudio de desplazamiento en cada uno de los bloques de las escenas. Que entonces ustedes no es una cosa estática, fija, muerta lo que ustedes hacen, sino lo que ustedes hacen tiene que tomar vida junto con el director y ver cómo se usa ese lugar. Y acá, por ejemplo, este era el enfrentamiento en el campo de batalla, patriotas, y esto ya es cuando empieza la batalla, empiezan a tirar los cañones, empiezan a despedir fuego. Este es el campamento de Belgrano, acá es donde está la Virgen, la procesión, y esto es cuando se van quemando los bosques, que era además impresionante porque a veces el viento se llevaba el humo y era como si fueran unas llamaradas enormes que se proyectaban atrás. Acá al final, cuando ya está vitoreando el ejército, el triunfo, y esto es la última oración a la Virgen, y estas eran maquetas en escala de los edificios como eran en esa época, en el casco, en la Plaza Independencia, ¿no? Ahí está, ¿ves? Una escena de que se prende fuego al bosque, esto es la escena que está Belgrano, y el público es parte de la escena, porque atrás hay una enorme tribuna en donde ustedes ven que es como si fuera parte del público, parte de los actores. Y estas son algunas escenas de violencia que están dadas. Entonces acá, ¿cómo hemos hecho todo el efecto visual? Era movimiento, espacio físico, la naturaleza, los fuegos artificiales y el desplazamiento. O sea, son las cosas que se van sumando para lograr un resultado.